Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Psicoespiritual, el podcast. Bueno, Dani, un episodio más. Estamos en el número 12. Y como todos estos días que hemos estado compartiendo con ustedes, hoy vamos a encender la vela, esta luz, este cirio, que nos recuerda que no estamos solos, sino que estamos con Jesús. Y después de haber celebrado el Día de la Candelaria, el tener la vela, sigamos teniendo nuestra vela. Y perdonen que sea tan reiterativo. Dos significados: cultivar la fe y la perseverancia. Que no sea la impulsividad la que tenga la última palabra. Entonces, por eso, toma tu vela, ponla allí, enciéndela y vamos a trabajar juntos o caminar juntos. Por eso comenzamos con esta sabrosa lectura. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de la tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Navega el lago adentro y echa las redes para pescar». Le replicó Simón: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador», ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor. Es una lectura que ya lo pudimos ver, se disfruta. Es la lectura de la vocación de los primeros discípulos. Es ese de sentirse amado y sentirse llamado. Entonces, por eso yo creo que vamos a disfrutarla un poco más, porque ¿qué es eso de sentirse amado y llamado? Y concretamente hoy, ¿qué es eso de sentirse llamado? Por eso entonces vamos a ver cada una de las frases. La primera frase es: a la orilla del lago de Genesaret. Y ahí, Aníbal, una primera pregunta. El tema es lo mismo Genesaret, el lago de Galilea, porque uno siempre se confunde, ¿no? Sí. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Son lugares distintos? Sí, son varias cosas. Es el mismo lugar. Recibe diferentes nombres, lago de Tiberíades, pero nos referimos siempre a la misma masa de agua, al mismo lugar, según quien esté hablando, le coloca un nombre. Incluso en algunos momentos se le llama mar, pero Lucas hoy lo llama lago, que le haría más justicia según los conocimientos actuales. ¿Y qué es eso entonces, estar a la orilla del lago Genesaret? Mira, Dani, eso es muy significativo porque la orilla, hasta ahora Jesús estuvo predicando, enseñando en las sinagogas, lo encontramos en un momento en el templo, cuando era niño, ya hacia los 12 años. Ahora cambió de lugar. Ahora se encuentra en un lugar abierto frente al lago predicando. Y esto me recuerda algo. Esto me recuerda que Jesús, desde muy joven, posiblemente se acostumbró a movilizarse. Nazaret, siendo un lugar tan pequeño, es muy probable que para poder ejercer el oficio que tenía su padre,
ellos han tenido que movilizarse a distintos lugares, ciudades alrededores que se estaban construyendo, ciudades que posiblemente eran paganas para ellos. Pero Jesús tiene esa costumbre de movilizarse para ir adecuándose a las exigencias. Y bueno, y una de las cosas, me encanta esto que nos estás diciendo, porque uno siempre cuando va a revisar esos textos para poder entender esta lectura, lo primero que aparece es, bueno, que eso, que sale, ya no está en la sinagoga, que ya no está en el templo, pero poder identificar lo que suponía estar en Nazaret y no ser un conformista, porque bueno, yo estoy allí metido y bueno, en mi mundo, en mi comodidad, y bueno, ahí pasará, entonces la vida inerte, ¿no? Yo creo que aquí ese tema de sentirse llamado es siempre el tema de poder buscar. Sí. El no quedarme ahí instalado, sino el de sentir buscar constantemente, ¿no? ¿Si vas a decir algo? No, que hay otro dato. Sabes que muy probablemente Pedro, el texto va a decir que Pedro estaba en su barca y la barca posiblemente era de Pedro. De modo que Pedro tal vez era una persona pobre, pero emprendedora, que buscaba cada día surgir un poco más. Posiblemente tendría una especie de cooperativa. Entonces es muy significativo esto de que Pedro estaba en su barca. Y no es el pobre que está de brazos cruzados. No. Es el pobre que quiere abrirse camino. Es el pobre que, bueno, que busca las oportunidades. Es el pobre que se siente llamado y que se siente amado, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo creo que una de las grandes lecciones en el tema de cómo sentirse llamado es, bueno, no quedarse instalado, no quedarse de brazos cruzados. Y por eso esa famosa frase que es muy cotidiana, así, a Dios rogando y con el mazo dando. Confiando en ese Dios que nos bendice, pero también poniendo todos los elementos. Segunda frase. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Hemos trabajado toda la noche. Primero, el tema de noche. Después voy a hacer una alusión al tema del mar o del lago. Con respecto al tema de noche, en los evangelios, la noche muchas veces significa esas experiencias o situaciones en las que Jesús aparentemente se encuentra ausente. Por supuesto que está allí presente, pero quien está viviendo la noche no lo ve. En un momento tú me recordabas a San Juan de la Cruz con su noche oscura. Bueno, esto suele ocurrir en muchos momentos de nuestras vidas. Sin embargo, siempre hay posibilidades, posibles salidas. Después, posible salida porque aparece Jesús y somos capaces de verlo. Después está el tema del agua. Pero mira, antes del tema del agua, lo de la noche, ¿no? Lo que supone la noche desde lo muy simbólico, supone o significa el tema de la adversidad, ¿no? Yo conversaba, cuando conversamos tras bastidores, siempre la noche cuando te da ese dolor de muela, ¿no? Siempre la noche cuando a veces ocurren las cosas como más críticas, a veces incluso de noche y domingo por la noche, donde está todo cerrado, a veces donde no puedes hacer nada, ¿no? Hace referencia a eso, en donde tienes una serie de limitaciones que a veces pudieras tener un mínimo movimiento, pero sin embargo hay posibilidad. Entonces por eso que esta simbología nos ayude cuando nos sentimos llamados de que la cosa no es todo claro. No es todo eso fácil, sino que, bueno, precisamente donde más estoy llamado es en medio de la noche, en medio de las adversidades, en medio de las condiciones duras, en medio de las incertidumbres y de las contrariedades de la vida, ¿no? El agua, el mar. Sí, el agua en la Biblia supone vida y muerte, por lo que hemos conversado, ¿no? Pero sobre todo cuando es esas masas de agua. Sí, supone vida y muerte. Ya vimos cómo Jesús transforma el agua en vino en un episodio. Hoy tenemos la masa. En la Biblia, las masas de agua muchas veces están relacionadas con lugares de dificultad, lugares donde el mal pudiera estar presente. Hay un autor que a ti te gusta mucho que hace la siguiente referencia. El mar puede ser el lugar que cubre los abismos, posiblemente el lugar donde debajo de ellos están las almas de quienes han muerto. Esto en el Antiguo Testamento, por supuesto. Y por eso aquel famoso salmo, el Salmo 118, que va a hacer referencia al mar como esta especie de lugar de dinámicas adversas al reino de Dios. Entonces, bueno, además de la noche, otro elemento que habla de adversidad, ¿sí? Es el tema de esas masas de agua que puede estar hundido. Y por eso hay un pasaje más adelante donde Pedro, que va caminando sobre las aguas lleno de fe, pero cuando comienza a dudar es cuando se hunde en ese abismo, ¿no? En esas masas. Otro símbolo de aquí, en esta frase importante, el pez. ¿Sí? Porque, bueno, hace referencia a esa comida cotidiana, por eso el tema de la multiplicación de los panes, pan y peces, ¿no?
Pero ¿qué significa el pez en la Biblia? Sobre todo cuando es típico que uno ve la simbología de los cristianos es el pez. A veces uno ve en los carros, cuando uno va manejando, cuando uno va en carro, siempre es típico ver el símbolo del pez, ¿no? ¿Qué significa el pez en la Biblia? Mira, el pez tiene varios significados. Primero, para los cristianos, por el segundo significado que voy a dar, para los cristianos pasó a simbolizar el mismo Jesús. Por el nombre, la palabra en griego, si se toma cada letra, va a decir algo así como Jesús o Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Ictus, ¿no? Cuando Sí. uno ve con el pez, ictus. Exactamente, que es la palabra pez en griego. Pero después, fíjate que los peces son muy interesantes porque ellos necesitan un lugar que sea adecuado para poder procrearse. Cuando se procrean, normalmente este tipo de peces se procrean en gran cantidad. Entonces era símbolo de la fecundidad, de la fertilidad, de la creación, de poder crear. Entonces es un símbolo muy significativo. Y ahí entonces, yo creo que me parece como muy simbólico también desde esta lectura, en donde, bueno, van a pescar, van a buscar cómo ser más fecundos, cómo poder, incluso poder tener desde lo cotidiano. Pero bueno, en la noche, que es el momento perfecto, porque también dicen algunos que en el día no fácilmente los peces se nos esconden, ¿no? Un poco las prácticas, incluso cuando hablamos tras bastidores, era cómo se da esa práctica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa el no haber podido pescar nada? ¿Sí? Y sabiendo que, bueno, puede ser como mucha frustración, mucho sentido como de fracaso, pero bueno, el tema de no pescar nada, pasar toda la noche, estar intentando y bueno, eso, todas las adversidades y sin embargo la sensación de fracaso es mayor. Sí, hay dos oportunidades, vamos a ver en evangelios diferentes, en las que los discípulos pasan toda la noche y no pueden pescar nada. Aquí y después en el evangelio de Juan, en el capítulo 21, pero la historia termina bien y eso va a ser el siguiente punto. Exactamente, dice el mismo Simón, pero que ya lo dice, echaré las redes, ¿no? Después de eso, he pasado toda la noche sin poder pescar nada, tú me estás insistiendo y me dices una frase importante, echen las redes. Simón le responde, ya que me lo dices, echaré las redes. Sí. Esta parte es muy interesante, primero porque nos recuerda que Simón va a echar las redes, pero la orden que le da Jesús es que lo haga junto con otros, no solo. Y efectivamente esa actividad, la de pescar como lo hacían ellos, se requiere de varias personas. Pero después hay una cosa que es muy significativa con respecto a echar las redes. Los discípulos, al igual que hoy en día en muchos lugares del mundo, los pescadores cuando van a hacer este oficio, cuando van a ejercerlo, ellos ven muy bien qué tipo de red van a utilizar según el tipo de pez que quieren atrapar. No es cualquier red. Ellos distinguen qué redes tienen, a qué distancia se colocan para ver qué peces van a buscar. Y esto por una sencilla razón, porque los pescadores son conscientes de que tienen que cuidar el relevo de los peces que están sacando. Entonces no quieren sacar los peces que están muy pequeños, van sacando los que ya son más, como tú decías al principio, los que simbolizan la fertilidad, la creación, lo fructífero. Impresionante, dos cosas que creo que ahí destacaría. Uno, hay que saber utilizar buenas técnicas, ¿no? Sí. Si hay algo que es propio de la resiliencia, es que, bueno, cuando vienes de muchos procesos de fracaso, cuando viene de eso, donde se te cambian las expectativas, entonces uno tiene el peligro de siempre utilizar la misma vía, el mismo método. Entonces aquí parte el tema de lo simbólico, bueno, cómo poder utilizar diferentes tipos de red para diferentes tipos de circunstancias, incluso para poder probar. Por eso, una de las cosas que insistimos, que nosotros no nos pongamos la etiqueta de que yo soy así, ¿sí? Yo siempre lo he hecho así o aquí siempre se ha hecho así. Porque cuando hacemos eso, por supuesto, estamos cerrando todas las puertas a todas las posibilidades, ¿no? Eso, y el segundo elemento, lo que supone el tema de, bueno, de hacerlo en equipo. Algo que insistimos desde Psicodata Venezuela. ¿Sí? Hay muchos elementos que nos fortalecen de nuestra resiliencia personal, pero nos está faltando mucho trabajar la resiliencia social. Y en este tiempo de sinodalidad, en este año del jubileo de la esperanza, ¿cómo poder apostar por una esperanza siempre en equipo? Porque aislado no podemos. Y eso yo creo que ahí es donde se cierra Aníbal en esta lectura, en donde, bueno, además de sentirte más de equipo, después de toda esta experiencia, en medio de los fracasos, no solamente donde está todo bien, dijeron, bueno, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Sí? Y esto es lo que supone. Y por eso, bíblicamente, ¿qué significa eso? Dejándolo todo, lo siguieron. Bíblicamente supone que hay una experiencia tan fuerte de Dios,
pero tan grande, hay una intervención de Dios en la vida, porque uno se abre a esa posibilidad, que esa fuerza que llamamos amor hace que las personas lo dejen aparentemente todo, pero es por algo mayor. Es por la experiencia de Dios. Y en este caso, los discípulos que han sido llamados a transmitir y a compartir eso que han vivido. Lo dejan todo. Y ahí es donde se resume lo que hemos hecho en todo este capítulo, pero lo que hemos hecho incluso en los episodios anteriores. Es decir, el de sentirse amado y llamado. Porque cuando uno se siente amado y llamado, uno no puede ser mediocre. Es cuando uno se enamora y se entrega apasionadamente. Por eso, mi querida gente, que esta lectura de hoy nos invite a poder identificar los tesoros que tenemos en medio de las noches oscuras, en medio de las adversidades, en medio de los cambios de expectativa. Que siempre podamos encontrar la mejor red para poder pescar la mejor bendición. Que Dios nos bendiga y cerramos este episodio con esta sabrosa oración. Amado Padre, Dios de la vocación, hoy venimos ante ti con corazón agradecido. Gracias por el regalo de sentirnos amados. Gracias por tu presencia constante en cada paso que damos. En los días soleados sentimos tu confianza. En las noches oscuras, tu mano nos sostiene. Tu amor nos abraza, nos llena de paz y esperanza, recordándonos que nunca estamos solos, porque siempre nos llevas tatuados en la palma de tu mano. Gracias porque siempre nos llamas para algo especial. No quieres que seamos unos más del montón. Gracias por invitarnos a ser parte de tus manos que levantan y dan vida. Día a día nos llamas para que seamos pescadores de bendiciones y de buenos caminos. Ayúdanos, Señor, a discernir con paciencia cuál es la red que debemos lanzar, aquella que nos permitirá pescar las mejores bendiciones y a desechar lo que no nos da vida. Y aunque a veces veamos que la red esté vacía, danos la perseverancia para seguir intentándolo, especialmente cuando las olas de la duda y del desánimo amenazan con hundirnos. Hoy queremos entregarnos a ti como enamorados apasionados, que lo dan todo y no le dan cabida a la mediocridad. Por favor, danos esa gracia de entregarnos a ti y de darlo todo por ti. Amén. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales. Tú te sientes profundamente amado, así sientes que te has tomado así, cuando estás enamorado de la vida, apasionado, no puedes ser mediocre. Es un mágico, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Es un mágico, al final eso te lleva, no puedes ser mediocre, sí, no puedes dejarlo así de ir a medias, no puedes dejar de ser emprendedor. Ese es el otro.